México es mundialmente reconocido por su agrobiodiversidad. Sin embargo, aunque en nuestro territorio existen cientos de cultivos, la producción está concentrada en una minoría. Esto, junto con otros factores, nos lleva a tener carencias alimentarias. De acuerdo con datos de 2018 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, en México hay alrededor de 52.400.000 personas en situación de pobreza. De estas cifras, 25.5 millones sufren de algún tipo de carencia alimentaria. Sin embargo, el territorio mexicano tiene una extensión de 198 millones de hectáreas, de las cuales 145 millones están destinadas a la actividad agropecuaria. Para combatir la carencia alimentaria es indispensable impulsar el desarrollo de este sector con políticas y estrategias adecuadas. ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro García Moreno y les doy la bienvenida a Nos Nutrimos de Naturaleza. Hoy contamos con la presencia de Eduardo Benítez Paulín. Él es representante adjunto en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. También está con nosotros el doctor Héctor Robles Berlanga. Él es director general de Logística y Alimentación de la Subsecretaría de Alimentación y Competitividad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Muchísimas gracias, doctor. Alejandro, buenas tardes, Gracias por la invitación. Hombre, bienvenido siempre. El tema que nos tiene aquí es hablar sobre este panorama de la agrobiodiversidad, pero nos vamos a concentrar específicamente en su producción y en el consumo, también en las estrategias necesarias para impulsarlo, ¿no? Y para entrar en materia, ¿qué les parece si empezamos hablando del panorama de producción y consumo, justamente de la agrobiodiversidad aquí en nuestro país? Bueno, primero lo que hay que hacer es un contexto de lo que estamos hablando cuando hablamos de producción. El país, como una de las características, es que tiene alrededor de 32 millones de hectáreas para ser usadas en la agricultura, ¿no? Okay. Y de esas sembramos, ¿no?, alrededor de unos 22, 23, 24 millones, dependiendo del temporal, ¿no? Lo que nos marca como un elemento importante es que la característica de nuestro país no es precisamente un país en donde la superficie que predomina es la agrícola, ¿no?, sino predominan los recursos forestales o los recursos para la ganadería. Entonces, como un elemento importante. La otra es que somos considerados como un país diverso, ¿no?, en términos de la producción. En términos de cultivos anuales, tenemos más de 300 cultivos, ¿no? Y si le sumamos los perennes, podríamos estar hablando de alrededor de 500 o más productos que se producen, aunque la producción sí está concentrada en alrededor de 30 productos, ¿no? Lo sintomático es que México fue declarado Patrimonio de la Humanidad en términos de su comida, por toda esta gran diversidad, pero nos hemos concentrado, y ese hay que resolver, en muy pocos cultivos últimamente, ¿no? La otra característica importante es que somos un país de pequeños y medianos productores, ¿no? La mayoría de nuestros productores tienen 5 hectáreas o menos, ¿no?, el 70%, y alrededor de menos de 20, 9 de cada 10 de nuestros productores, ¿no? Y también hay una contradicción con lo que estábamos haciendo. Generamos investigación, generamos tecnologías, pensando en una agricultura grande y no en una agricultura de pequeña y mediana escala, que es lo que caracteriza a nuestro país, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y desde la perspectiva de la FAO, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se ve esta situación en nuestro país? Déjame comentarte desde el enfoque también de la agrobiodiversidad. Muy bien. Mesoamérica en general está considerado uno de los 8 centros mundiales de origen y diversidad de muchas especies. Una de las riquezas que tiene nuestro país es que esta diversidad son en productos agrícolas, en productos que tienen un consumo y que tienen una finalidad en el uso para la alimentación. Desafortunadamente, esta diversidad se ha venido perdiendo porque, como bien decía Héctor, nos hemos concentrado muchísimo, y no nada más en México, a nivel global, 30 cultivos dan el aporte del 95% de las calorías y las proteínas que se consumen a nivel mundial. Y eso obedece al cambio en hábitos de consumo y, sin lugar a dudas, que el consumo te jala mucho el esquema de la producción. Entonces, cultivos como maíz, que nos aportan una buena cantidad de las calorías que consumimos,
concentran la superficie, ¿no?, de la producción. Entonces, cuando hablamos de agrobiodiversidad, hemos ido dejando algunas otras especies que anteriormente consumían, ¿no?, nuestros ancestros y que se han ido perdiendo, pues por una cuestión de que no las hemos llevado a los sistemas de mejoramiento, o que simple y sencillamente la sociedad las ha ido dejando de demandar, porque cada vez se urbaniza más la población y va adquiriendo otros hábitos de consumo, ¿no? ¿Cómo qué tipo de especies son las que se han perdido? ¿Se ha identificado cuáles son? O sea, algunas que sí se cultivan y que de pronto ya... Sí hay algunas y podemos tener referencias en México, por ejemplo, la gente de la Ciudad de México, cómo ha disminuido el consumo, por ejemplo, de quelites, por ejemplo, ¿no? Son algunas subespecies que prácticamente no se cultivan, que más bien se colectan ya. Y entonces así podríamos mencionar algunas otras especies que vienen disminuyendo su consumo y por lo tanto su producción también pues ya no es la misma a la que era en años anteriores, ¿no? El caso del amaranto es otro de los ejemplos, ¿no? De haber sido un cultivo, ¿no?, que se dio aquí, que no, mexicano, ¿no? Sí. Cómo se fue perdiendo, ¿no? Y hasta en los últimos años es donde otra vez empieza a tener otro valor y está recuperando su superficie, ¿no? Pero ese fue uno de los cultivos también que, ¿no? Es una planta con una de las proteínas más nutritivas en todo el reino vegetal, el amaranto. Me llama la atención esta parte, lo que plantea de empezar a apostar por una agricultura de gran intensidad justamente en cultivos mucho más pequeños. Se pierde también conocimiento. Claro, incluso consideramos esos saberes o ese conocimiento generado en el campo como un conocimiento que no tiene valor para el país, ¿no? Cuando debiera ser todo lo contrario, ¿no? Porque mucho de lo que se hace ahí es importante, ¿no?, para la nutrición, para el cuidado de los recursos, para el cuidado del suelo, ¿no? Que esto es algo muy sintomático, un ejemplo muy claro. Pensamos en los últimos 50, 60 años que el suelo era algo inerte, algo muerto, ¿no? Y por lo tanto había que estarle apostando a echarle fertilizante, ¿no? Y ahora, ¿no?, rescatando mucho de lo que se hace en las comunidades, estamos diciendo, no, lo que hay que hacer con el suelo es oxigenarlo, es usar compostas, es usar lixiviados, ¿no?, una serie de productos menos fertilizante que nos permita recuperar la capacidad productiva del suelo, ¿no?, y evitar la erosión, ¿no? Y esto era mucho de lo que trabajaban nuestros productores hace muchos años y que lo dejamos de hacer, ¿no? Y lo que llama la atención también es que los principales restaurantes de México, los más famosos, ¿no?, están ofreciendo platillos que tienen que ver con esta diversidad, ¿no?, a costos muy altos, ¿no? Y mucha de la población dejó de pensar que esos no eran buenos alimentos, ¿no? Claro. Entonces tenemos que volverle a dar vuelta, ¿no?, para que eso que ya se está haciendo en muchos de los lugares se pueda hacer. Y quizás, perdón, No, por que favor. habría que verlo en términos también de cómo todo va evolucionando igual, en un mundo en donde también cada vez se globaliza, porque esta visión que plantea Héctor, por supuesto, es muy válida y hemos ido perdiendo ahí parte de la diversidad mesoamericana, por llamarle de alguna manera. Pero también, por otro lado, se ha enriquecido la biodiversidad. Es decir, si lo vemos en términos de la globalización, bueno, pues hoy nosotros somos unos consumidores de arroz. Claro. El arroz no es originario de Mesoamérica. ¿Cómo no perder el esquema de lo que teníamos, pero cómo sí seguir enriqueciendo esta biodiversidad? Perfecto. Eso es bien interesante, es una dinámica en constante evolución. Sí. ¿Les parece si empezamos con este tema en el siguiente bloque y también abordar un poco de cómo está cambiando nuestros hábitos alimenticios justamente a partir de lo que tenemos disponible en cuanto a agrobiodiversidad en nuestro entorno? ¿Les parece? Claro. Pues vamos a un corte y continuamos. Regresamos a Nos Nutrimos de Naturaleza. El tema de hoy, producción y consumo de la agrobiodiversidad aquí en nuestro país. Y vamos pues a empezar este bloque con cómo se ha cambiado la producción y el consumo de alimentos en algunas zonas aquí en nuestro país y cómo está variando este acceso de las personas a este tipo de recursos. Pues es un proceso de urbanización. En la medida en que la población rural va cambiando y va pasando hacia las urbes, va demandando y va teniendo necesidades,
de otros requerimientos más industrializados, más homogenizados y todo esto, ¿no? Y entonces esto nos lleva a una enorme paradoja de que en el medio rural, gente pobre, pequeños productores, que ya mencionaba Héctor en un principio, por cuestión de precios, compra los alimentos industrializados que están homogenizados y eso, y entonces llegas a la paradoja de que la señora de traspatio que tiene sus gallinas vende su huevo y compra el industrializado que está más barato, ¿no? ¿Por qué? Porque en las ciudades se viene desarrollando un nuevo mercado, un mercado hasta hoy gourmet, ¿no? De unas pocas personas, de una poca gente que tiene acceso a estos nuevos productos. Lo mencionaba Héctor también hace rato, ¿no? Tú vas a los grandes restaurantes y eso, y hoy ves que unos quelites con carne de puerco ya suena un platillo ya más gourmet, pero que por otro lado, entonces nuestra gente en el campo está comiendo alimentos industrializados que lo llevan a los problemas de sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces, hay que retomar nuevamente esa enorme agrobiodiversidad que existe en nuestras zonas rurales, seguir sacando el provecho y todo ese conocimiento también irlo transfiriendo con la sensibilización hacia la población urbana, ¿no? De manera que estos consumos te vuelvan a jalar nuevamente la producción. Entonces, porque si no, bueno, pues la industria te responde, ¿no? Sí. Esto es interesante y había salido en programas anteriores, que es la elitización de los productos, ¿no? Cuando algo era pues muy tradicional comerlo en una comunidad rural, estamos viendo este fenómeno de que se vende para comprar algo que, pues si vamos a hablar de calidades, no va a ser mejor a la calidad que ellos tienen en su traspatio, ¿no? Sí. Ni más nutritivo. El caso del café mexicano es uno de los ejemplos más sintomáticos, ¿no? Produces café orgánico, incluso Chiapas ahorita fue considerado el principal lugar donde se produce café orgánico, pero se consume poco ahí, casi todo sale a Europa, ¿no? Japón, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Entonces, es lo paradigmático, ¿no? Que estemos produciendo para venderlo fuera, ¿no? Y consumiendo el café de menor calidad, ¿no? Ese es uno de los ejemplos. Y otro elemento que hay que poner importante en este hábito de consumo, el cambio al consumo de carne, ¿no? Okay. Porque esto ha tenido una serie de impactos en todo el sistema productivo mexicano, ¿no? Fue creciendo ¿no? el consumo de carne y cada vez tuvimos que usar mayor cantidad de tierra, ¿no? Para mantener al ganado, ¿no? Y esto, si lo observamos en los territorios nacionales, el caso de Veracruz, el caso de Campeche, el caso de Chiapas mismo, que desmontaste muchas de las tierras que teníamos, donde teníamos gran diversidad, por poner potreros, por poner, ¿no? Para el mantenimiento del ganado. Y por la parte agrícola, por ejemplo, empezamos a sembrar cada vez más maíz amarillo, ¿no? Y es para alimentar al ganado, ¿no? Y entonces todo eso ha hecho efectos en la tierra, en la diversidad de los recursos, en el agua, ¿no? Porque se requiere mucha agua, ¿no? Entonces afectó todo el sistema, ¿no? Un consumo que fue creciendo de carne, ¿no? Y que es muy difícil eliminarlo porque en la percepción de la población el comer carne es estatus, sí, un ¿no? estatus, sí, por supuesto. Y si nos dicen a cualquiera no deja de comer carne, no, la primera reacción es no, no. Entonces, este es uno de los fenómenos muy sintomáticos, ¿no? Ahora vamos a hablar de qué manera la FAO está acompañando a nuestro país justamente para lograr este concepto pues, de seguridad alimentaria, por favor. Primero, desde el origen, México fue uno de los países que participó en la creación de la FAO y todo eso. Y en sus inicios, una participación muy fuerte de la organización en términos de ir asegurando las normas que permitieran precisamente dar un impulso, ¿no? A todo lo que era el desarrollo agrícola con los famosos códex alimentarios, es decir, ir estableciendo normas de inocuidad, normas de sanidad, etcétera, mucho en el tema de salud animal y de sanidad vegetal, pues por el problema de las enfermedades transfronterizas que se dan, ¿no? Eso de manera natural. Entonces, en una primera etapa, la FAO concentró mucho de su acompañamiento a México en ese sentido. En 1977, que ya se establece la oficina de la FAO en México, hay un vuelco y hay una atención mucho más puntual a lo que viene haciendo ya el gobierno. En un principio, con nuestro interlocutor inmediato, que era la Secretaría de Agricultura, hoy
la verdad tenemos una interlocución mucho mayor. Seguimos teniendo con la Secretaría de Agricultura, pero también con Medio Ambiente, con la Secretaría de Bienestar, con los gobiernos estatales. Prácticamente, y con algo también muy importante, hubo un cambio sustancial. Anteriormente era la Organización para la Agricultura y la Alimentación. Hoy somos la Organización para la Alimentación y la Agricultura, que aunque parece un juego de palabras, no lo es. Hoy le estamos dando un enfoque muy importante a todo lo que es el sistema alimentario, desde las cadenas de suministro hasta los problemas de la malnutrición, sean estos por falta de alimentos o bien por los excesos en el sobrepeso y la obesidad. Entonces, la organización ha tenido una transformación. Y el acompañamiento muy concreto y específico que venimos dando al Gobierno de México, pues es en el acompañamiento en políticas públicas. Venimos participando en la evaluación de los diferentes programas, con proyectos distintos. Las características de México de ser un país de renta media alta, pues hace que la FAO no necesariamente contribuya con aportaciones económicas, pero sí con toda la expertise técnica que puede tener la organización y que la pone en términos de asistencia y de fortalecer las capacidades de México. Mucho interactuamos con el Gobierno de México, dadas las capacidades que se tienen también en el país de instituciones muy fuertes en el sector, con lo que es la cooperación sur-sur. Entonces, México, vía FAO, se da mucha capacitación también a países hermanos en Centroamérica, en el Caribe, en América Latina en general, ¿no? Interesante esta cuestión del desarrollo, la implementación de políticas públicas aquí en nuestro país, justamente para fomentar, favorecer estas producciones pues, que incluso apoyen al pequeño productor, ¿no? ¿Qué se está haciendo en nuestro país al respecto? Bueno, hay varios cambios importantes en la política pública, ¿no?, que hay que distinguir y señalar, ¿no? Primero, el concepto de autosuficiencia alimentaria. Después de muchísimos años, ¿no?, ahora en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas propios de nosotros, ¿no?, se estableció el concepto de la autosuficiencia alimentaria, ¿no? Y es producir, ¿no?, los alimentos principales, maíz, frijol, trigo, arroz, ¿no?, incluso trigo panificable, ¿no?, para no depender del extranjero, ¿no? Entonces ese es un cambio de política. También el concepto de autosuficiencia alimentaria ampliado, porque antes se reducía solamente a la parte de la producción de alimentos. Pero si dependemos de las semillas, dependemos de los insumos, dependemos ¿no?, de la investigación, pues seguimos siendo dependientes. Y entonces lo que estamos apostándole es a que los productores, ¿no?, empiecen a generar sus propios insumos de manera directa, ¿no?, lo cual también es un cambio importante. Y en términos programáticos también se dieron cambios importantes. Le pongo el ejemplo, anteriormente había alrededor de 150 programas dirigidos al campo, pero todos los estudios, incluso uno mismo de la Cámara de Diputados, del propio Coneval, ¿no?, incluso de la FAO, de varios organismos, señalaban que el acceso a la mayoría de estos programas era muy limitado, ¿no?, que incluso el estudio de la Cámara de Diputados señala que los productores tienen acceso a 2 programas. Y entonces la pregunta era, ¿para qué necesitábamos 150 programas si el acceso es a 2? Entonces el gobierno federal decidió reducir los programas, ¿no?, y en el caso nuestro de la Secretaría prácticamente a 5 programas, ¿no? El tercer elemento importante y distintivo es que había mucha intermediación en los recursos. No llegaban al productor, sino se quedaban en el camino, ¿no? Y el presidente planteó que los apoyos fueran de manera directa, ¿no?, romper con esta intermediación para que lleguen directamente a ellos. Y el otro elemento sintomático y distintivo es que las políticas y especialmente el tema del subsidio se enfocara en pequeños y medianos productores. A diferencia de anteriormente que se concentraban los subsidios en los grandes productores, ahora se planteó que se concentraran en los pequeños y medianos productores, ¿no? El caso más emblemático es Producción para el Bienestar, ¿no?, que tiene su origen en el Procampo y en el Proagro, y ahora decidió que hasta 20 hectáreas, ¿no?, cuando antes, en 2018, se apoyaba hasta 80 hectáreas, ¿no?, sino concentrarlo. Se incorporaron 250,000 indígenas, productores indígenas que no estaban en el padrón y se decidió incorporarlos, ¿no? Se establecieron los precios de garantía y los precios de garantías, especialmente en el caso del maíz y del frijol, van, en el caso del maíz para productores hasta 5 hectáreas y en el caso del frijol hasta 20, ¿no? Entonces,
Esos son los cambios en la política pública que la hacen distinta, que la hacen diferente a lo que se venía haciendo en los últimos años, ¿no? Muy bien, pues son tiempos interesantes justamente para las producciones agrícolas en todo el mundo, en toda la región. ¿Les parece si tocamos ese tema en el próximo bloque y cerramos con las conclusiones? Por supuesto. Quédense con nosotros, nos nutrimos de naturaleza. Regresamos a Nos Nutrimos de Naturaleza. Pues vamos a plantear todavía un tema y después las conclusiones. Para empezar, a ver, vamos a tocar el tema del impacto que tiene a nivel internacional. Los esfuerzos que se hagan desde aquí, desde nuestro país, en materia de conservación de agrobiodiversidad y de todas estas, pues, recuperación de conocimiento agrícola. Mira, ya mencionaba yo en un principio la relevancia que tiene una zona, una región como la mesoamericana y principalmente México por su riqueza en agrobiodiversidad. Entonces, lo que se haga o se deje de hacer, sin lugar a dudas que tendrá repercusiones. Puede ser repercusiones de tipo, llamémoslo así, espejo, con los países más cercanos, ¿no? Con los países con los que compartimos pues, la región mesoamericana, que es Centroamérica, el Caribe, ¿no? Y obviamente también hacia otros países, hacia lo que es el planeta en su conjunto. Nosotros, por ejemplo, por poner un ejemplo nada más, somos el centro de origen y diversidad del maíz. Lo que dejemos de hacer, por ejemplo, en términos de mantener esta agrobiodiversidad del maíz, repercutirá porque gracias a esta agrobiodiversidad es en donde tendremos y mantendremos los genotipos, las características que nos permitan atender en el futuro los problemas de sequía, los problemas de cambio climático. Si tenemos materiales sumamente homogéneos y eso, pues difícilmente vamos a tener dónde optar por... Y es solo un ejemplo y solo en un cultivo, ¿no? Si a eso le agregamos la diversidad que tenemos de cultivos y todo eso, nos va enriqueciendo, pero a la vez va siendo complejo todo esto. Entonces, es de suma importancia el que mantengamos políticas, programas, en donde la agrobiodiversidad forme parte de estos, para que podamos ir manteniendo no solo la agrobiodiversidad por la agrobiodiversidad, sino que hablamos de una agrobiodiversidad dinámica en donde juega un rol importante los poseedores de esta agrobiodiversidad. Entonces, en la medida que trabajemos con los propios productores, con los conocimientos de los productores y todo eso, es como iremos manteniendo esta agrobiodiversidad y en ello los impactos que podamos tener en la comunidad global. Y en un escenario ideal, ¿cuál sería? Bueno, un escenario donde los pequeños y los medianos productores, ¿no? Generen, digamos, una producción importante La que requiere autosuficiencia. ¿no? el país para ser autosuficientes. Y cuando hablamos autosuficientes no es que produzcamos todo, ¿no? Sino una parte importante de nuestros alimentos que nos permita que la política la decidamos, ¿no? Una agricultura, ¿no? En donde los recursos naturales, ¿no? Se preserven, se cuiden, ¿no? E incluso se recuperen, ¿no? Porque también producir por producir más con efecto en los recursos, ¿no? Tarde o temprano nos lo va a cobrar, ¿no? Como ya es en muchas zonas el suelo, ¿no? O el agua, o incluso en la alimentación. Es decir, ¿cuánto gastamos como país para atender ahora las enfermedades de sobrepeso, de presión alta, ¿no? Y eso nunca lo contabilizamos en en las balanzas que hacemos sobre ingresos, etcétera, pero ese es un costo muy alto, ¿no? Claro. Entonces, algo que yo vería es que los urbanos, los que vivimos en las ciudades, reconozcamos, ¿no? El gran valor, ¿no? De los productores mexicanos, ¿no? E incluso del mundo, ¿no? Por eso nosotros hablamos de valor al campesino, ¿no? Porque el agua que se captura en muchas de las regiones donde viven ellos. Si se desmonta o se pierde el agua, ¿no? Mucho el oxígeno que se genera, ¿no? Si se pierde, ¿no? El efecto que sería que se desmontara todo lo que es la zona rural de la Ciudad de México, ¿no? Sería un efecto devastador para el conjunto de la ciudad, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es que, y como lo veo yo como futuro, es que la ciudad, ¿no? Los ciudadanos urbanos reconocemos y valoramos, ¿no? Lo que están haciendo todo este conjunto de los productores, ¿no? Porque en esa medida que el ciudadano reconozca, presiona a los propios gobiernos para que hagamos políticas adecuadas para estos productores. Déjame, te comento nada más hace cuestión de unos 16, 17 años, la FAO
estuvo promoviendo el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. México se sumó, la adoptó y trabajó 4 líneas estratégicas sobre los recursos fitogenéticos y la agrobiodiversidad, que fue la conservación ex situ, ¿no? Que es mantener las semillas fuera de su ámbito natural, y gracias a eso, las fortalezas que tiene México, se creó el Centro Nacional de Recursos Genéticos, ¿no? En Tepatitlán lo tiene el INIFAP. Luego, otra área estratégica fue la conservación in situ, involucrando a los productores, y ahí hay muchos trabajos muy interesantes, se formaron redes de conocimiento, etcétera. La tercera fue mejoramiento, también avanzó, pero la cuarta, y por eso lo traigo a colación el tema, es la de fortalecimiento de capacidades y la sensibilización de la opinión, del público en general. Y yo creo que esa es una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos. Cómo sensibilizar más a la sociedad urbana, que es creciente y todo eso, de esta problemática y sobre todo de lo que representa la agrobiodiversidad hoy y en el futuro, ¿no? Las potenciales que tiene el que cuidamos la agrobiodiversidad y por qué hay que seguir apostando a la agrobiodiversidad. ¿Qué mensaje le dan al consumidor final? Aquella persona que de pronto llega y busca determinado producto, determinada cultivo. O sea, ¿qué mensaje se le debe de dar? En principio, digamos, yo qué le diría a los ciudadanos, ¿no? Primero, que haya más programas de estos, Ok. ¿no? Que hablen de lo rural, por lo cual, ¿no? Los felicitamos, ¿no? Por Gracias. lo que están haciendo, porque muchas veces lo rural lo vemos lejano, ¿no? Sí, Y a claro. pesar de que está muy cercano, lo vemos, ¿no? Entonces, en la medida que logremos difundir más información sobre nuestros productores, sobre nuestra diversidad, sobre lo que genera, pues vamos a tener más conciencia de la población, ¿no? Eso sería un elemento. La otra importante es que compren directo, ¿no? Es decir, buscar que los productores compren alimentos de manera directa, ¿no? Es decir, más cercana, más lo que se llama mercados cortos, que incluso la FAO ha promovido mucho en muchas regiones, ¿no? Y ese es otro elemento también distintivo de que hay que promover y que hay que insistir, ¿no? Y eso va a traer que compres fresco, ¿no? Que compres a alguien cercano a ti, y eso le genera un ingreso a sus productores y le da mejores capacidades, ¿no? La tercera es incorporar en el conjunto de las políticas públicas las compras gubernamentales. Ya en algunos países eso ha dinamizado la agricultura, ¿no? Entonces, si vemos de repente que en hospitales, en escuelas, en el caso de los desayunos, el mismo Ejército Nacional, con todo lo que hace, le compra directamente a los productores, eso va a dinamizar ¿no? Entonces, esas 3 acciones mínimas, ¿no? Tendrían un gran impacto en el desarrollo de la agricultura, de la diversidad y de la protección del conjunto de los recursos naturales, porque en la medida que un productor tenga formas de vida, ¿no? Dignas, ¿no? Su familia pueda dedicarse, va a cuidar también los recursos, ¿no? Y cuidar los recursos en beneficio de todos nosotros, ¿no? Se nos fue bastante rápido este programa. Yo les agradezco mucho. Eduardo Benítez, muchísimas gracias. Gracias a ti, Doctor Héctor Robles, muchísimas gracias por esta charla. Y bueno, pues así estamos concluyendo esta charla aquí en Nos Nutrimos de Naturaleza. Muchísimas gracias. Muchas gracias.